¿Es el mejor momento para comprar una casa? Discutible, diría no, porque si hay mucha inflación, como hubo el último año, sin devaluación, como hubo el último año, la bola de capital adeudado en dólares sube y las propiedades en Argentina están denominadas en dólares. Se te hace una bola gigantesca donde el monto adeudado va a ser más alto que el precio de toda la propiedad. Si vos llegás a la jubilación y no sos propietario y no tenés familiares que te ayuden, estás al horno con papas. Y 10% de costo financiero total en uvas es una estafa. Traje acá a Santi Mañina al canal, fundador y CEO de inmobiliaria.com, y para mí, a mi criterio, el mejor canal de Argentina, o al menos el más grande, que habla de tema inmobiliario. Así que, Santi, muchas gracias por venir al canal. Muchas ¿Cómo gracias, andás? Agustín, por la invitación. Un placer estar acá, envidiando la plaquita plateada que tenés ahí de fondo. Gran todavía, canal ya el tuyo. llegará. Vamos Ya todavía. llegará y después mandame una foto. Así la Excelente. tenemos guardada. Escuchá, estuve hablando en Instagram y le pregunté a la gente mucho este tema. ¿Qué querían saber sobre créditos hipotecarios? Así que bueno, tengo un listado acá para charlar. Va a ser una charla distendida seguramente. Así que quiero arrancar con una pregunta que me la respondas de sí o no y Sí. después seguimos. Bueno, dale, vamos. ¿Es el mejor momento para comprar una casa hoy en día en Argentina? Discutible, diría no, pero ha sido el mejor momento hace muy poco tiempo. Me encanta, Cuando me tocamos encanta. piso de precio en propiedades en el 2023. Bueno, ahora sí arranquemos con una pregunta un poquito más técnica para que la gente entienda qué es y cómo funciona un crédito hipotecario UVA. Así facilito para que lo entienda cualquier persona. Excelente. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Todos los créditos hipotecarios que hay ahora en el mercado son por sistema francés. Eso quiere decir que la cuota que vos pagás todos los meses es la misma, estoy haciendo comillas en el aire por si alguien no nos está viendo la cara, es la misma, pero al estar denominado el crédito en uvas, tenés todos los meses la misma cuota en uvas, pero lo que cambia es la cotización de la uva que ajusta por inflación. Entonces, cuando vos veas el monto en pesos o en dólares, vas a ver que todos los meses cambia, pero no cambia por cómo está pensado el crédito, sino que cambia por las variables macro del país, porque por eso es muy importante al endeudarse en un crédito UVA, entender que el capital que vos estás tomando ajusta por UVA, o sea, ajusta por inflación. El crédito está denominado en uvas y las tasas de interés, algunas líneas no son altas, o sea, al contrario, algunas son bajas, tipo, no sé, el Ciudad tiene una línea al 3,5% de tasa, es bajísima, Ok. pero Anuales, obviamente. sí, anual, bajísima, es menos que un bono del Tesoro estadounidense, pero ¿por qué es 3,5? Que es menos que un bono del Tesoro estadounidense, que es una inversión libre de riesgo? Y básicamente porque ajusta el capital por inflación. Entonces no tiene el riesgo inflacionario el banco de prestarte la guita. Perfecto, entonces, así básicamente es, vos sacas una plata, ponele, te dan, Sí. no sé, $80.000, pero te prestan uvas a vos. Entonces, Exacto. el riesgo del tomador, de la persona que va a tomar el crédito, es que se dispare la inflación. Que la inflación se la vaya a la mierda. inflación y no Y que solo no eso, porque acompañe en con... realidad, exacto, que no sea acompañado por un proceso de evaluatorio y por otro lado, que no sea acompañado por un proceso de suba salarial. Por ejemplo, el último año, esto lo estamos grabando en febrero del 2025, en los Sí. últimos 12 meses el salario subió por arriba de la inflación. Por lo tanto, ahí el UVA ajusta por inflación y si tu salario sube por arriba de la inflación, estás tranquilísimo. Tranquilísimo, relativo, porque si hay mucha inflación, como hubo el último año, sin devaluación, como hubo el último año, la bola de capital adeudado en dólares sube y las propiedades en Argentina están denominadas en dólares, se transan en dólares, la gente las piensa en dólares, entonces guarda, porque los precios de las propiedades están subiendo, pero el último año en los barrios copados subieron 20 y pico por ciento los precios, pero sin embargo, una bola de crédito hipotecario que tenga una tasa del 3,5%, pero 150% de inflación, y se te hace una bola gigantesca donde el monto adeudado va a ser más alto que el precio de toda la propiedad, que es lo que pasó con algunos créditos que se tomaron a fines del 2017 o a principios del 2018 en el gobierno de Macri, donde después de eso hubo mucha inflación y los precios de las propiedades bajaron. Entonces, un tema que yo siempre meto acá es, en el largo plazo, la inflación y tu salario van a ir más o menos parecido, en el largo plazo. Pero el kit de la cuestión es que seas empleable, ¿está bien? Ok. Si vos mañana viene una malaria fulminante y te echan, vos al mes siguiente, en 2 meses, puedas conseguir otro trabajo. Si vos no tenés Perfecto. ese perfil de empleabilidad, porque no sé, tenés un trabajo que no estás haciendo nada y no estás desarrollando una habilidad que después el mercado quiera, bueno, si te llegasen a echar, tenés un riesgo de empleabilidad zarpado y una deuda gigante, y justo quizá eso pasa, es lo más probable, porque también algo interesante para pensar es el momento en el cual te echen, probablemente sea en una recesión. Y ese va a ser también el peor momento para el crédito. Entonces Exacto. todo se te va a unir en una bomba de la desgracia.
ha sucedido en el último proceso de crédito suba, pero eso no quiere decir que pase en este proceso, porque los precios de las propiedades entre el 2018 y el 2023 bajaron 50% en términos reales, lo cual es una guasada. Quiere decir que una propiedad estaba a $100.000, terminó estando en $50.000, equivalentes en poder de compra real, o sea, ajustando los valores por inflación en dólares. Exacto. Entonces estuvieron muy baratos, ahora se está como reactivando un poco más el mercado inmobiliario. Exacto, la cantidad transada, para que te des una idea, después de la pandemia estaba más o menos en 1.500 propiedades por mes que se vendían. 1.500 no era nada. Antes de eso estábamos en 6.000 ventas por mes, pasamos a 1.500. Después 2023, ponerle que fue el mínimo de precios, estábamos más o menos en 3.000 ventas por mes y ahora superamos las 6.000 ventas por mes. O sea, estamos mejor que el promedio, pero con cepo. Eso no pasó nunca, porque siempre que estuvimos en el promedio, por arriba del promedio, fue una economía sin cepo. En una Más economía libre de cambio, encepada, exacto, en una economía encepada nunca hubo más de 3.000 promedio ventas por mes. Entonces está habiendo mucho movimiento y ese movimiento genera que suban los precios. ¿Por qué? Porque la oferta de propiedades en venta en Buenos Aires pasó de 160.000 propiedades en venta hace 2 años a más o menos ahora 100.000, ¿está bien? Entonces está bajando la oferta, subiendo la demanda. ¿Qué pasa con eso? Sube los precios. Ok. Entonces ya no hay ofertas por todos lados como había hace 2 años, que había propiedades en Recoleta a $1.000 el metro. Yo iba a la radio a decir, hay propiedades en Recoleta a $1.000 el metro, y la gente me respondía, Argentina es uninvestable, o sea, como que Argentina es, nadie puede poner un peso en Argentina bajo ninguna condición. Y es como, me estás cargando. Ni tenés que ir a ver la propiedad. Si te digo $1.000 el metro en Recoleta, la tenés que comprar sin ir a verla, porque es barato. ¿Y ahora qué promedio está? Más Depende, o menos. pero por ejemplo, Recoleta está a $2.000 y pico el metro. Eso de 1.000 que yo te decía era el mínimo, y ese mínimo de 1.000 pasó a 1.500. Entonces ahora tenés propiedades en Recoleta vendiéndose entre 1.500 y $4.500 el metro. Las de 4.500, como son muy poquititas, le pegan muy poco al promedio, pero el promedio ya está volviendo a los promedios históricos de Buenos Aires, que a valores de hoy es más o menos $2.000 el metro para toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese es el promedio histórico y eso es a lo que está volviendo ahora el metro en toda la ciudad de Buenos Aires, pero con una disparidad muy fuerte porque los barrios del Corredor Norte están subiendo mucho más rápido que los del Corredor Oeste, y los del Corredor Sur todavía no se están moviendo porque los créditos hipotecarios todavía recién están empezando. Cuando el crédito se mueva un poco más, también va a pegar en los barrios de Corredor Sur, tipo, no sé, Lugano, Villa Riachuelo, Soldati, etcétera, que hoy tienen casi nulo movimiento. Inclusive los barrios Corredor Oeste, tipo San Cristóbal, Balvanera, Boedo, Almagro, ya están subiendo los precios porque hay más cantidad vendida. Ahora que está el acceso al crédito hipotecario, digamos que hay más chance de que se vendan, ¿no? Exacto. Eso es algo 2 más 2, me imagino que antes. Es más, ¿qué fue el año pasado o el anterior que volvió el crédito hipotecario? ¿En 2024? Sí, o sea, en realidad se lanza el año pasado, 2016, creo que se lanzó la primera línea de créditos hipotecarios en el gobierno de Macri. El pico de ese ciclo se alcanzó en 2017 y 2018. El primer trimestre del 2018 muere ese crédito y volvés a no hay crédito hipotecario. Y el año pasado volvió a relanzarse el crédito hipotecario a principios del 2024. O sea, si vos comparás 2016 con 2024, tardó 8 años en volver a relanzarse el crédito hipotecario. No hay ninguna economía del mundo civilizado que no tenga crédito. Nadie. Entonces el debate de, che, ¿está bien que haya crédito o que no haya crédito? No existe ese debate ni en Zimbabue. O sea, que haya crédito es una buena noticia. Después, si a vos particularmente te conviene sacar un UVA, depende. De vuelta, si tenés un laburo medio pelar y estás ahí peleándola, quizá no te conviene, y a otro quizás sí le conviene, pero que haya crédito, sin lugar a dudas, es una buena noticia. Nosotros hacemos un informe de inmobiliarios una vez por trimestre, donde relacionamos cuántos créditos hay con cuántas operaciones se hacen. Cada crédito hipotecario ocasiona de 2 a 3 operaciones extra. ¿Por qué? Te preguntarás, porque inyectan guita nueva en el mercado. Si un banco da $100.000, el que tenía una propiedad en venta en 120 y no la podía vender, la vende en 100, porque un banco prestó 100. Y este que vendió en 100 sale y compra algo de 140, pues tenía más recaudos 40 lucas, pero si no vendía su propiedad no podía comprar esa propiedad que quería de 140. Entonces se crean de 2 a 3 operaciones extra por cada crédito hipotecario. O sea que en línea general es un poco reactiva la economía, ¿no? Salvando la distancia de lo que implica, pero me parece que ayuda también. Algo que da mucho miedo al pensar este tema de los créditos hipotecarios es que son a muchos años. ¿Cuántos años son? ¿30 años? Sí, el tope en algunas líneas es 30 años, en otras líneas es 20 años, pero vos podrías sacarlo en el tiempo que vos quieras. O sea, vos podrías sacarlo a 5 años si quisieras, pero te daría una cuota muy alta, por eso nadie elige sacarlo en un tiempo muy bajito. A ver, 30 años. Si vos ponele sacás al tope máximo, yo así haciendo una cuenta rápido, si todo sale bien, son 7 presidentes. Si todo sale bien, me gusta esa si todo esa sale lógica. bien, o sea, si no hay ninguna cosa rara, ni nada que se caiga un meteorito, ni nada. Así da un poco de miedo pensar en sacar un crédito hipotecario UVA. A ver, yo te cuento un poco mi experiencia que con tener una cuota así variable. Me pasó hace muchos años, yo saqué mi auto por un plan de autoahorro. Y realmente,
O sea, yo lo terminé de pagar, de hecho, adelanté cuotas y lo saqué joya. Pero el estrés que me generaba el saber que todos los meses era una cuota distinta y nunca era menos. Mira, creo que fue el segundo mes, salió un poquito menos y después fue todo para arriba. Eso yo creo que es un miedo que tienen muchas personas bueno, lo veo real, pero también, si lo pones a comparar con la cuota de un alquiler y que si no tenés una casa vas a tener que pagar un alquiler forever. Para mí hay un mensaje peligroso que hay muchos influencers que dan, que es tratar a personas de clase media baja, ponele, como si fuesen multimillonarios donde tienen la opción de, ay, alquilo o compro y lo analizo financieramente, cuál es el costo financiero total y no sé qué. Para mí la primera bajada de línea que habría que hacer es, si vos llegás a la jubilación y no sos propietario y no tenés familiares que te ayuden, estás al horno con papas. Ese es el primer concepto. Es, vos llegás a los 65 años, ya no puedes trabajar más. Vas a curar chaucha y palito de una jubilación nefasta porque el sistema no funciona, el sistema previsional de jubilación no funciona. Entonces vas a cobrar chaucha y palito. Si vos no sos dueño de tu propiedad, estás regalado. Entonces es un primer concepto. Después hay que ver cómo llegás a ser dueño de tu propiedad. Mucha gente no tiene otra posibilidad que sacar un crédito hipotecario. Entonces, como que las posibilidades se van achicando a no te queda otra. Es ¿qué querés que haga? Tipo, obviamente 30 años es un montón de presidencias, como bien vos decís, inclusive el que crea que ahora quizás baja la inflación y ya esa cuota no aumente todo el tiempo descontroladamente, inclusive ese tiene que pensar de que en 3 años, 8 años o cuando sea, va a volver a gobernar un gobierno que emita moneda a lo loco y que por eso genere inflación. Y al generar inflación, esa cuota, que no es tan grave, sino el capital de tu deuda, va a crecer a lo loco. Por eso para mí también ahí es interesante que si vos sos una persona de clase media que gana bien y tiene capacidad de ahorro, al reemplazar alquiler por una cuota de un crédito, ya estás haciendo algo copado, que es un ahorro forzoso. Es decir, en vez de prender fuego 1.000.000 de pesos pagando un alquiler, bueno, de ese millón vas a prender fuego, por ejemplo, 600.000 pesos en intereses que están adentro de ese millón y 400.000 pesos es como si los hubieras ahorrado. En el otro escenario de pagar un palo de alquiler no ahorrabas nada. Se prendía fuego todo. Entonces acá, ¿vas a pagar intereses a lo loco? Y sí, porque por cómo se liquida el sistema, al prestarte a 30 años y al mantener la cuota constante, las primeras cuotas son casi todo interés. Las últimas cuotas son casi todo capital. Entonces es súper interesante que al principio vas a pagar mucho interés y poco capital. Amortizás poco capital, pagas mucho interés. Pero en el otro escenario de alquilar, perdés todo. O sea que en la comparación gana igual un crédito. Pero sacando eso, el otro consejo que daría es prestar mucha atención a cuáles son las cláusulas sobre cancelación anticipada del crédito, que es lo que vos decías de tu auto. Voy a Vos tenés preguntar. que sacar un crédito que te permita cancelar anticipadamente sin cargo. ¿Por qué? Porque quizás el día de mañana en tu empresa te dan un bono de lo que sea, $2.000, ponele, y si vos adelantás los $2.000, no estás adelantando, por ejemplo, que ponele que la cuota sean $500 y vos adelantás 2.000, no adelantás 4 cuotas, porque vos con esas 2 lucardas, si sacás un buen crédito, que esa cláusula sea cancelación anticipada sin cargo, con esas 2 lucas vos adelantás 2 lucas de capital. Opa. Tanto al bajar el capital $2.000, quizás te ahorras, no sé, 16 cuotas, hay que hacer la matemática, pero en vez de 4 te ahorras un montón de cuotas más, porque te ahorras el pedacito de capital de un montón de cuotas y gran parte de las cuotas eran interés, como te decía antes. Entonces es súper interesante. Otra cosa interesante es que la diferencia entre sacar un crédito a 20 años y 30 años, la cuota es muy poca la diferencia, ¿eh? Es muy, Ah, sí. sí, Es puro interés. claro, porque ya la bola se hace tan grande de interés que vos cuando calculas esa diferencia no es tanto. Entonces, consideren bien cuál es el plazo que quieren tomar. Pero de vuelta, quizás te conviene tomar un crédito que la cuota inicial sea baja y después una vez por año cuando te paguen no sé, 2 veces por año cuando te paguen el aguinaldo y una vez por año cuando te paguen el bono anual en tu empresa, vas y precancelás. Y de esa forma, en vez de tomarlo a 20 años, vas a terminar durando, no sé, 5 años, 10 años, lo que sea, dependiendo cuánta guita ganes, cuál sea tu posición. Yo, otro mensaje que aprovecho que me estás dando este lugar para bajar líneas, si querés, es que la gente que hoy crea que no puede comprar una casa, tiene que al menos pensar en la posibilidad esta. No digo que lo hagan, sino que pensar en la posibilidad. Yo conozco un montón de personas que creen que nunca van a poder ser dueñas de su propiedad y ya están condenados psicológicamente a ser inquilinos forever. De vuelta, vos llegás a jubilado y sos inquilino y estás al horno con papas. Al horno. Te vas a cagar de hambre siendo jubilado. En cambio, si sos propietario de un PH que no paga expensas en capital, y bueno, no vas a quedar en Pampa y la Vía. Al menos vas a tener una casa. No, ni hablar. Entonces, cuando vos comparás en los barrios humildes alquiler contra cuota de un crédito así, la cuota del crédito es mucho más baja que el alquiler equivalente. Cuando te vas a barrios chetos, tipo Recoleta, la cuota del crédito es más alta que el alquiler equivalente. Ok. Pero si vos vivís en Recoleta y sos gerente y ganás fortuna, analizalo bien, sacá ahí financieramente si te conviene o no te conviene, tenés costo de oportunidad del dinero porque decís, che, pero estas 100 lucas que pongo acá y si las pongo en otra cosa, ¿cuánta guita me da? Pero otra persona no tiene costo de oportunidad del dinero, tipo, no tiene otra posibilidad que esto, entonces ahí al menos
considerarlo, quizá hay algo. La verdad que es muy interesante esto que acaba de decir, lo de adelantar las cuotas que te resta. Es como, Sí, a ver, yo hago un paralelismo con el plan de autoahorro, sí, que vos cuando adelantás cuotas pagás la cuota pura. O sea, te ahorrabas exacto, los administrativos y un par de giladas más. exacto. Que es un montón Pero y esto es mucho más ayuda. violento porque acá la joda es el interés en 20 años. O sea, es muchísimo más violento que en un plan para comprar un auto. Porque en general el plan para comprar un auto no tiene interés, sino que el precio, o sea, ajusta por el precio del auto. Entonces, por eso te Sí, aumenta todo el tiempo la cuota, te aumenta la cuota porque la proporción del auto va cada vez aumentando. Pero exacto. acá hay líneas que quizá vos no sé, lo que yo te decía antes, el Banco Ciudad tiene líneas con 3,5% de costo financiero total, el Nación tiene un costo financiero de 4,7%, pero ya después cuando te vas del Patagonia a otros privados, el costo financiero sube del 5,5% para arriba. Entonces, si vos tenés un interés del 7% anual en uvas, Te liquida. te liquida. Entonces es importantísimo tener la capacidad en algún momento de hacer una cancelación anticipada, que puede ser cualquier cosa. Heredaste $15.000 y quizás te sacás de encima, no sé, $45.000 de crédito por adelantar las 15. Y de Claro. vuelta, si el alquiler se reemplaza con la cuota de un crédito, no hay mucha cuenta que hacer. Te estás capitalizando por el mismo valor que estás prendiendo fuego todos los meses. No, y encima, eso que decís vos, es muy interesante lo del ahorro forzoso, porque hay mucha gente que si no tiene esa adrenalina de que no podés no pagarlo, no lo ahorrás y te lo reventás en Pero cualquier la cosa. abrumadora mayoría, diría. Sí, sí, A sí, todos sí, nos sí. pasa, pero a algunos es extremo. Por eso Sí. yo siempre jodo con esta, que siempre hago en mis videos, lo de ahorrar, laburar, ahorrar e invertir. Y siempre digo, che, vos debieras laburar y ganar todos los años 5% más, deberás ahorrar el 25% de tu sueldo e invertir tu ahorro al 10% anual. Bueno, y lo que siempre digo es, che, que una persona que labure y todos los años gane más es muy improbable. Ya será el 10% de la población con suerte. De este 10% que ahorre el 25%, muy improbable. Muy poca gente ahorra el 25% de su ingreso. Y que este ingreso ahorrado lo invierta, ridículamente improbable. Pero la magia está en hacer las tres cosas. Pues si vos haces una sola, no vas a hacer una moneda. En cambio, Quedás el interés corto. compuesto y la bola de nieve gigantesca que se arma, si vos empezás a construir capital de verdad, en algún momento te sorprendés porque decís, che, al principio ganaba chirola, después ganaba un poquito más, al principio ahorraba chirola, pero ese ahorro invertido ya te empieza a dar una renta y seguís ahorrando y seguís invirtiendo. Entonces, esto es muy difícil de entender hasta para los que estudiaron ingeniería o matemática. Intuitivamente nos cuesta a todos entender la Sí. magia del interés compuesto. Es que se hace una bola de nieve y esta es si vos te endeudas mal, también es la contraria, ¿está bien? O sea, hay una bola de nieve de la desgracia, ¿no? Y hay un montón de líneas que ningún banco a mí me paga por hacerles publicidad o antipublicidad, pero hay líneas de bancos con nombres españoles que tienen costo financiero total por arriba del 10%. Hay líneas con bancos que el nombre pareciera indicarte que dan créditos hipotecarios y tienen líneas con tasa por arriba del 10% y 10% de costo financiero total. En uvas es una estafa, Es una es locura. una locura total. Por otro lado, una tasa por debajo del 4,5% en uvas es barata. ¿Por qué? Porque en Chile, por ejemplo, que es un país civilizado, donde la inflación está controlada, un país donde el salario crece los últimos 50 años y un montón de cosas positivas, en Chile las tasas son 4,5%. Por lo tanto, endeudarte en un país más riesgoso que Chile, como es Argentina, al 3,5%, y las de Chile son también ajustan por inflación, que son en UEFs, que es súper famoso, y en base a esas UEFs se inspiraron acá para copiárselas en el 2016 y inventaron las uvas, pero no funciona el sistema uva si vos tenés 200% de inflación en un No. año. O sea, funciona si tenés 10% de inflación. Si tenés 25 ya es un montón. Si tenés 150 es impresentable. O sea, no hay ningún país, o sea, hay 2, 3 países del mundo, tipo Sudán del Sur, Zimbabue y dos más que tienen los niveles de inflación que tiene Argentina. Por eso hay Por eso que hay ver tanto cagazo. exactamente, razonablemente. Y otro tema interesante, A ver. que es que un montón de gente cree que esto es peligrosísimo, pues todavía tienen lo de la circular 1050 que salió con los milicos hace 1.000 millones de años, donde lo que pasó ahí es que se ajustaron las deudas con una indexación tipo esto, pero que después cuando o sea, lo que pasó ahí también es, se dio la máxima baja del precio de las propiedades en toda la historia argentina, bajaron 75% los precios de las propiedades, entonces al bajar tanto el precio de las propiedades, todos los créditos pasaron por arriba al precio de la propiedad, ¿está bien? Entonces también hay que entender que el precio de las propiedades, a diferencia de lo que dicen muchos colegas míos, no va siempre para arriba. Hay momentos de la historia, como pasó en la crisis del 2002, con lo que acabo de decir, después de la plata dulce en el gobierno militar,
Y como pasó ahora en los últimos 6 años, que el precio de propiedades bajó. Crisis del 2002, 50%. Últimos 6 años, 50%. Y en el golpe, 75%. Entonces, guarda porque hay veces que los precios de las propiedades bajan zarpadísimo. Entonces, si vos siempre que vos tomes deuda, estás asumiendo un riesgo. Pero bueno, es riesgo-beneficio. Che, ¿y qué está del otro lado? Del otro lado está llegar a jubilados sin propiedades. Y bueno, tenés que asumir un riesgo porque el otro panorama es una desgracia absoluta. En cambio, si del otro lado está invertir en acciones, en bonos y en rates, en tipo en real estate investment trust de forma diversificada, y bueno, ahí quizás tenés algo más sofisticado para pensar si te conviene esto o te conviene Claro. lo otro. Para que tengan un número más o menos en la cabeza, Sí. una persona cualquiera. Sí. Hagamos un ejemplo de, quiero comprar una propiedad, por ejemplo, en, no sé, zona norte. Hagamos un ejemplo de propiedad de $100.000 para que sea un número fácil. Perfecto, dale. 100 lucas en el Banco Sí. Ciudad, que tiene un costo financiero total del 3,5%, Sí. a 20 años, no 30, porque el Ciudad no tiene líneas a 30, tiene como máximo a 20, te da la primera cuota $409. O sea, Bien. $70.000 para comprar una propiedad de 100.000, la primera cuota te da $409, pero atención, de vuelta como ya lo dijimos, el capital y la cuota no es en dólares ni es en pesos. Te lo estoy diciendo en dólares porque si te digo en uvas, nadie entiende nada de qué coraje te estoy hablando. Pero entonces son $409 por mes tomando 70 lucas. Esa es la línea más barata que existe, que es la del Banco Ciudad. Después el Nación mete la segunda línea más barata, las 70 lucas esas, la primera cuota te da $450. Pero ahí hay 2 o 3 temas más que son interesantes si no hablamos hasta ahora, que es cuál es la relación cuota-ingreso de cada banco. Eso. Por ejemplo, Eso te quería preguntar también. Excelente. Te estoy respondiendo antes que... Sí. Bueno, el Banco Nación tiene 30% de relación cuota-ingreso y el Banco Ciudad tiene 25% de relación cuota-ingreso. Por lo tanto, la cuota del Banco Ciudad de $409 requiere que vos ganes $1.636 para poder tomar ese crédito. Y a la vez, la cuota de $450, que es más del Nación, requiere solo $1.500 porque te permite una relación cuota-ingreso del 30%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el Nación, por ejemplo, y esto es lo que decía antes de propiedades baratas, el Nación le presta $35.000, que es la mitad del ejemplo que estamos viendo, en vez de una propiedad de 100.000, una propiedad de 50.000. Que con 50 lucas en los barrios del Corredor Sur de Capital te compras algo espectacular, un tres ambiente copado. Bueno, $35.000 a 20 años te daría una cuota, en vez de 450, que era el ejemplo anterior, la mitad, 225. Y el sueldo que vos tendrías que tener, en vez de ser $1.500, son solamente $750. Fíjate ahora cuánto gana una esperanza de empleado de comercio full time sindicalizado y puede comprar una propiedad de $50.000. Puede, comillas en el aire. En realidad no, porque Necesitas el anticipo. Exacto. Que el anticipo en el Nación, por ejemplo, es el 30%. Entonces, el 30% de una propiedad de 50 lucas, igual son $15.000, que es muy difícil que la persona tenga si gana un sueldo de 700 y pico dólares. Pero quizá lo tiene, quizá puede ser que lo tenga, y en ese caso es una oportunidad interesante al menos porque el 50% que bajaron las propiedades que te conté antes en Capital Federal, en algunos barrios bajaron más. Por ejemplo, Lugano, propiedades de 3 ambientes copadas, pasaron de $100.000 en el gobierno de Macri a $30.000 hace 2 años. ¿Está bien? De 100 a 30. Esa fue la baja en los barrios más picantes. Entonces, esto quiere decir que vos tenés que comprar, no sé qué quiere decir. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Probablemente sean adultos, pues si no son adultos no le van a dar el crédito. Entonces, si son adultos, tendrían que analizar bien todas las variables y pensar en su sueldo futuro, en qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la inflación y después qué va a pasar con el crédito en uvas en base a todas esas variables. Totalmente. Y pensar ahí, el alquiler, ¿cuánto pago de alquiler? El alquiler va a ajustar por inflación a la larga. En algún momento puede estar por abajo de la inflación y en un momento por arriba de la inflación, pero a largo plazo va a ir con la inflación el alquiler. Entonces, si vos pagás hoy 500 lucas de alquiler, ya sabés que eso lo vas a aprender todos los meses. Entonces, si podés reemplazar por 500 lucas de cuota, no vería mucha decisión a tomar. Te conviene, pero bueno, la joda también es eso, el anticipo, porque ese 30% vos podrías ponerlo en otra cosa, pero bueno, que te rinda y con eso claro, pagar. podés Pero es más invertirlo sofisticado. en otro tipo de cosas. Y escuchá, Exacto. vos estás hablando de empleados en relación de dependencia. ¿Qué pasa si alguien trabaja de forma independiente? Por ejemplo, es monotributista o autónomo o es accionista en una sociedad, por ejemplo, por decirte algo, y tiene un sueldo... Que tengo todas las que acabas de decir, soy accionista en una sociedad, soy autónomo, ya monotributista no, pero soy un paria, o sea, te voy a responder la respuesta formal y la respuesta de la vida real. La respuesta formal es todas las líneas son para empleados, autónomos y monotributistas. Ok. Esa es la respuesta formal. Y están en igualdad de condiciones
teóricas. Es decir, si vos vas al Banco Nación y ganás $1.500 como monotributista, te debieran dar las $70.000 que hablamos antes con una primera cuota de $450. Esa Bien. es la teoría. La práctica, y después lo pueden poner en los comentarios acá la gente que vaya y sea monotributista y vaya al Nación a golpear la puerta, es que en medio te van a sacar cagando y cada uno de los bancos, y hasta depende quién te toque, tiene formas distintas de tomar tu ingreso. Por ejemplo, yo como autónomo voy y le digo al Banco Nación o Ciudad, lo que sea, che, gano 15 lucas por mes, no sé, $15.000 por mes. Vení, hello, préstame un crédito equivalente de $5.000 por mes, que como dijimos antes serían $700.000. No me lo dan ni en pedo. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, sos autónomo, das 15 lucas, pero de las 15, ¿cuál es el costo de operación de tu negocio? Y mi respuesta sería, esto no es mi negocio es esta otra empresa de la cual cobro dividendos y ni siquiera te estoy considerando, esto yo ya lo hice, por eso estoy diciendo esto que es el resultado final. Entonces digo, che, no te estoy metiendo el ingreso de la sociedad, solamente estoy el ingreso de personal mío, del cual no tengo costo de operación porque la empresa tiene costo de operación, pero mi negocio personal es, vendo una charla, vendo no sé qué, billete, pum, me lo quedo al bolsillo. Así que considerámelo al 100%. Nadie jamás me lo va a considerar, no te van a dar un monto alto, por lo tanto, si sos autónomo o monotributista, en general sos un paria para los bancos, te van a dar $2.50 en relación a lo que ganes, porque de vuelta, poner que vos ganás $2.000 por mes, no te van a dar casi nada, como autónomo, como monotributista tampoco, como empleado te van a dar un montón. Ok. Eso es raro, es triste, Estamos históricamente. estamos fritos. Por ejemplo, para relacionar a lo de los autos que vos decías antes, yo en un momento había comprado autos para alquilárselos a remisería del conurbano y no me daban crédito para comprar autos para hacer un comercio y me daban crédito para comprar autos para pelotudear. Entonces yo le decía, pero ustedes me están cargando, o sea, me dan un crédito para comprarme un auto para pelotudear y no me dan crédito para comprar un auto para ponerlo a trabajar, Es que absurdo. agrego valor al país, o sea, que genero PBI, o sea, es No, y demencial. que generarías una renta también. Exacto, que en el otro caso es sí o sí no va a generar ningún, o sea, bueno, Gastos. exacto. Puro Muy, gasto. muy loco, pero bueno, funciona así. En teoría, así que no dejen de ir, porque quizás milagrosamente por su actividad los Tenés tratan suerte. mejor, pero en general No, y somos aparte más calculo parias. que debes tener, obviamente, no solamente es presento mi categoría, sino que tenés que presentar tipo facturación, un historial. Exacto. Y un certificado de un contador, una como certificación contable, un Sarasa que diga, Agustín el último año ganó esta plata de estas actividades. Adjuntas todas las facturas, todo, pim, pum, pam, y después te dicen, bueno, Agustín, te damos $5 Y y medio. ahí, tipo, exacto, muy complicado. Es difícil, pero igual no, si vuelta, si tú somos monotributistas autónomos, no dejaría de ir porque yo no fui a todos los bancos y las jodas son las que tienen tasas buenas y son más hinchapelotas porque tienen Estricto. tanta gente ya postulada que para qué me Claro, lo van a dar a mí. Prefieren dárselo a un empleado que ya saben que es más seguro, claro. porque yo puedo ganar hoy 100 y mañana uno porque soy autónomo. En cambio, un empleado, si ayer ganó 100 y pasado probablemente gane 100 o 95, pero menos no va a ganar. Entonces tiene menos riesgo el banco y como tiene muchos candidatos, se están poniendo más picantes. Por eso también los bancos privados están subiendo las tasas de interés. Cuando lanzaron los SUBE, las tasas eran más bajas. Ahora cada varios meses suben las tasas. Por eso terminamos ahora con varios bancos con tasas por arriba del 10%, que es un delirio, cuando antes no había ninguna tasa por arriba del 8%, ponele. Y ahora ya tenés a casi todos arriba del 7 y pico, que es un montón. Tipo el ICBC, el Santander, el HBC, que ahora es Galicia Más, el Supervil, el hipotecario, el Galicia. Como estoy englobando, hablo mal, pero en general, En todos esos general. tienen tasas altas. O sea, tienen tasas altas. Si vos elegís alguno de esos, tendrías que ver por qué lo elegís, que algunas cosas buenas tienen. O sea, Sí, obvio. quizá, no sé, por ejemplo, no sé, el Santander presta 30 años y casi nadie presta 30, entonces quizá ahí hay algo interesante. El hipotecario y el Galicia tienen límites, montos máximos muy, muy altos, teóricos, entonces quizá a alguien le prestan 400 lucas, entonces quizás hay razones para elegir, o no sé, el macro, ponele, te financia hasta el 90% del precio de la propiedad. Entonces, a pesar de que tiene una tasa del 6 y pico por ciento, que es más alta que la del Nación Ciudad que dijimos antes, Sí, como te financia hasta el 90, ahí ya es distinto, porque quizás esa puedes propiedad de 50 ingresar con lucas que 10 lucas decíamos, exacto, o con o con 5, 5. porque una propiedad de 50 lucas que todavía hay en Capital Federal, entras con solamente 5. Entonces ahí quizá una persona así, de clase media laburante, de a pie, ahorró esas 5 lucardas y Sí, o puede vendés entrar el en esa auto. propiedad. Exacto, y ahí quizás decís, che, en vez de tener auto, prefiero vivir más cerca del laburo. Todo Y lo que no pago de patente, lo que no pago exacto. de seguro, de nafta, También a hay la muchos cuota. temas que van más allá, que es la clásica de comparar cosas que te generan pérdida como un auto con una propiedad. Que tipo, la propiedad mínimo te va a generar ahorrarte el alquiler. Hoy paga 500 Claro. lucas, 600 lucas, un palo, lo que sea de alquiler, te vas a ahorrar eso si vos sos dueño de la propiedad. Entonces, para mí hay muchos temas a analizar y es una decisión difícil, piénsenla. O sea, mucha Sí. gente está analizando esto como si fuese comprar una camisa y es como esto,
una decisión medio de vida importante, como elegir un trabajo. O sea, no, hay que sentarse bien, pensarlo bien. Sí, sin duda. Y escuchá, esta creo que me hace decir que no, pero ¿se puede comprar un terreno o se puede pedir un crédito para construir sobre un terreno? ¿O es simplemente para compra de casa? Poder se puede. Y muchos bancos tienen distintas líneas para distintas cosas. Inclusive hay línea de construcción, donde vos ya sos dueño del terreno y pedís un crédito para construir la casa. También podés comprar el terreno. Hay distintas líneas. Eso tiene que ver bien banco por banco, pero hay un montón. Hay de ampliación, por ejemplo. Vos ya tenés una casa y querés meterle un piso más arriba. También hay líneas de ampliación. Pero de vuelta, también son decisiones complejas. Porque si vos ya sos dueño de la casa y sacás un crédito para hacerle un piso más, vas a hipotecar la casa por ese crédito. Entonces guarda. Porque ahí la casa vos ya la tenés y ahí el riesgo es muy diferente al resto de los créditos hipotecarios. Porque si vos no tenés un Joraca y sacás un crédito y, bueno, y lo sacaste con el macro, ponele que pones el 10%, los precios de la propiedad están subiendo, es como no hay mucho riesgo con ese escenario. Pero si vos por el otro lado ya tenés una casa y ya vivís en la casa y estás sacando un crédito para hacerle un piso más, y guarda, porque si Te la en limpia. algún momento te echan, no conseguís un laburo, se te complica la vida y no sé qué, la casa está hipotecada. Entonces estás poniendo en juego mucho más que el otro escenario. O sea, por eso para mí hay que pensarlo muy bien de acuerdo a la ficha que cada uno tiene. Por eso yo nunca doy consejo genérico de lo que hay que hacer, no sé qué. No, A mí, obvio. yo soy medio fan, pero igual, por ejemplo, yo digo varios mensajes que parecen contradictorios para el que no me conoce o no escucha mucho lo que yo digo, pero es como, por un lado yo digo, el punto de quiebre en mi vida financiera fue sacar un crédito hipotecario. Yo cuando saqué un crédito me pude empezar a capitalizar. Era una persona de clase media, no tenía un mango, saco un crédito, empiezo a jugar un juego con más capital, gracias al capital de los bancos. Yo el primer crédito hipotecario en menos de 2 años lo cancelé y vendí la propiedad, porque esa es otra. Vos podés comprar una propiedad de 100 lucas, refaccionarla, ponerla linda, no sé qué, a los 2 años la vendés y cancelaste el full crédito y salís con toda la diferencia. Ok, eso se puede hacer. Esto se puede hacer. Entonces, Sacás, esto es un lo ejemplo. cancelás, sacás la hipoteca. Exacto, haces una venta con levantamiento de hipoteca. Entonces, eso para mí fue un deal breaker en mi vida. Eso no quiere decir que la vida de los demás, porque también puede ser, hemos vendido acá, yo tengo esta red de inmobiliarios que vendemos propiedades y vendimos propiedades de gente que estuvo al horno, pues se endeudó mal en el 2017-2018, donde yo como inmobiliario iba por los barrios cuando me invitaban a dar charlas a decir, esto es un delirio de los créditos suba en ese momento. ¿Por qué decía eso? Porque estábamos en pico máximo de precios de las propiedades, con la inflación en baja, no sé qué, entonces todo el mundo pensaba, no va a haber inflación, los precios van a seguir subiendo, y es como, estás comprando en un pésimo momento, endeudándote con una herramienta que es peligrosísima. Ahora yo veo un escenario diferente. La herramienta es la misma, es el mismo crédito UVA. Yo en el 2017-2018 decía, esto es un delirio, vos estás demente, vas a endeudarte con esto, y ahora digo, a muchas personas les conviene esto. ¿Qué terminó pasando? Bueno, en ese momento cuando yo decía eso, me puteaban todos porque yo soy inmobiliario. Entonces iba a dar charlas y decía, esto es un delirio lo que están haciendo endeudándose para comprar estas propiedades. Entonces me llamaban posta, autoridades, a decirme, vos no puedes decir lo que estás diciendo. ¿Por qué no puedo decir? Bueno, cagás el negocio. Sí, literal, pero me amenazaban. Me decían, no, pues bueno, vos fijate, porque cuando salgas ahí por Avenida Rivadavia, quizá, viste, te pisa un auto. Literal. Uf. Entonces, bueno, qué sé yo. En ese momento yo decía eso, porque es entendible este sesgo de, che, no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. Claro. Un montón de gente me pregunta a mí, me dice, che, Santi, ¿me conviene sacar un crédito? Y yo soy inmobiliario. No te conviene preguntarme a mí, preguntarle a otro. Preguntarle a Agustín, que es inteligente, sabe analizar cosas financieramente, y preguntarle a ver qué opina él. Pero si me preguntas a mí, que tengo acá 500 propiedades para venderte, y lo más probable es que te quiera encajar una propiedad. Eso es en genérico. Después, en mi caso en particular, a mí no me importa nada. Si veo que todo se hace mierda, salgo a decir públicamente que creo yo que se hace mierda, que no quiere decir que tenga razón, porque el futuro es impredecible, pero en ese momento se veía, las propiedades estaban muy caras, el delirio era total. Yo siempre lo cuento, pero en ese momento yo estaba en la calle y vendía propiedades sobre Coronel Díaz a 4 lucas el metro, monoambiente nefastos, y había 15 personas en fila, literal. El primer día que mostraba la propiedad había 15 personas en fila para comprar la propiedad. El primero reservaba la propiedad, los otros me puteaban en arameo cuando yo bajaba a decirle ya se reservó. Y era como, ¿qué quiere que haga? Ya me lo reservó, ya lo compró el primero. Y pagaban todo el precio de lista, todos los gastos, todos los impuestos, o sea, el comprador, digo. O sea, la totalidad del poder de negociación estaba al lado del vendedor. Porque obviamente, si yo soy vendedor, estoy vendiendo este departamento y vienen 15 personas en fila a querer Oferta y comprármelo, demanda. exacto, pongo todas las condiciones. Digo, si no saltás 3 veces antes que escrituremos, yo no te lo vendo a vos, te pones delirios. Y total, el otro, como pasó ahora con los aranceles de México y de Estados Unidos, viste que Trump dijo que le iba a poner aranceles a México, y México dijo, bueno, no me pongas aranceles y te cuido la frontera, y la presidenta de México Nueva salió a cuidar la frontera Estados Unidos-México por primera vez en décadas, porque Trump amenazó con poner aranceles. O sea, pero bueno, poder de negociación. Hoy ese poder de negociación está un poco más equilibrado, y hace 1 año y medio, 2 años, todo el poder de negociación lo tenía el comprador. Y ahí era, vengo yo comprador, soy el único
que te vino a visitar esta propiedad. ¿Lo tenés publicado en 150? Te felicito. Yo te doy 100 lucas, si te sirve, te sirve, y si no, seguir ofreciéndolo. Muchos seguían ofreciéndolo, pero el que quería vender no tenía ningún otro comprador que ese único. Por lo tanto, quizá vendía en 100 esa propiedad de 150 publicada. Hoy ya eso está más equilibrado y es un mercado más normal, con bastante demanda, con la oferta bajando y qué sé yo. Qué locura, la verdad que es tremendo. ¿Hay algún tipo de cláusula, al menos al momento de grabar este video, de que si, por ejemplo, la cuota se te revienta a lo que es tu sueldo, zafás o se puede estirar el... No sé, a ver, contá, vos que Hay sabés. cláusulas especiales, por ejemplo, el Banco Nación las tiene, y esto también está bueno, que si alguien ve este video y ve que alguna de estas preguntas están buenas, tendrían que anotárselas ustedes mismos para decir, che, Agustín preguntó esto, y preguntárselo al banco en el cual están consultando. Porque, por ejemplo, el Nación sí tiene esa cláusula que dijiste, el Ciudad no tiene esa cláusula que dijiste, para decir los dos principales. El Ciudad Ok, es más barato, por lo tanto el Ciudad convenía más, ¿te acordás? Por ser barato. sí. Pero el Nación convenía más porque la relación cuota-ingreso era mejor. Bueno, en cancelación anticipada, los dos son sin cargo, por lo tanto Nación y Ciudad empatan. Pero en esto que me estás preguntando, ganaría el Nación, que si vos querés cubrirte de ese riesgo que acabas de decir, te ponen una cláusula que no puede superar lo que acabas de decir, pero te cobran más tasa. Por lo Es como un tanto, seguro, digamos. literalmente es un seguro. Por lo tanto, en vez de pagar para ese crédito de $70.000, en vez de pagar $450, pagás más, no sé exactamente cuánto está ahora, pero pagás más porque tenés un seguro justamente por eso. Si se descontrola la inflación y el salario no sigue a la inflación, bueno, ahí vas a estar cubierto. Otra cosa muy interesante de todo este tema que estamos hablando es que cuando los salarios en Argentina estaban, por ejemplo, en $400, un empleado de comercio que acabo de decir antes, la gente estaba preocupado de, ¿y qué pasa si la inflación le gana muchísimo a mi salario? Y yo lo que decía ahí es, pero muchachos, $400 ya es un salario del África subsahariana, literalmente, no figurativamente, literalmente. ¿Cuánto menos se va a ganar en Argentina, que no es un país del África subsahariana? O sea, yo tengo la oficina en Palermo, salgo en Palermo, es el primer mundo literal. Esto es mejor que España, Palermo, Hollywood, es un ejemplo. Entonces, Argentina, hay muchas Argentinas, no existe Argentina. ¿Qué es Argentina? ¿Es Dock Sud o es Palermo o es Recoleta o es no sé qué? Tipo, hay 1000 Argentinas. Entonces guarda con estas cosas porque muchas veces el miedo fulminante, justamente ese miedo está en el momento en que menos hay que tener ese miedo y hay que tener otros miedos. Que, por ejemplo, en ese momento el miedo que sí se podría tener es, che, dado estamos ganando todo chirola, un escenario probable es que haya mucha inflación sin devaluación y que los salarios le ganen a la inflación. Entonces, en la cuota, yo voy a ir ganando y cada vez me sale más barata la cuota, pero como hubo mucha inflación y no hubo devaluación, el monto que yo voy a deber en dólares va a haber subido a lo loco. ¿Eso me importa si yo puedo pagar la cuota con alegría? Importarte importa, porque quizá ese monto ya es una guasada en dólares, pero sin embargo, en el largo plazo quizá vuelve o no. Pero digo, como el análisis involucra varias cosas, no es solo el alquiler equivalente que vos reemplazás, no es solo cuánto es la cuota en relación a cuánto ganás, y no es solo si hay mucha inflación, también es cómo juega la inflación con la devaluación. El último año, el que se endeudó en enero del 2024, ponele, ahora la cuota le representa menos de su ingreso, si mantuvo el mismo trabajo, pero la bola de dólares que debe es mucho más grande ahora. Entonces es medio contradictorio, por eso decíamos esto es complejo, porque mientras Argentina siga siendo un descalabro macroeconómico, es muy complejo, porque tenés una variable que se mueve así, la otra variable que se mueve así, la otra que da en círculos así, la otra en triángulo. Entonces es como, es muy Es difícil. tremendo. Hay que tomar una decisión, pero es difícil. No, es tremendo, es tremendo. Aparte, bueno, como decís vos, no es que te vas a ir a comprar un yogur al supermercado. Lo Quizá estás ganás $1.000 por comprando, mes y estás tomando una decisión de $80.000. Son claro, 80 meses de trabajo completos. claro. O sea, es una decisión importante, pero bueno, también por eso puedes hacer una diferencia, como decía antes. Yo el primer crédito que saqué, que compré un departamento para los que son porteños, quizás se ubican, en Viamonte y Junín, sobre Junín entre Viamonte y Tucumán, lo pagamos $47.000 con mi novia y pusimos el 15%, creo, del precio de la propiedad. Y esa propiedad que compramos en $47.000 la vendimos en 70 y pico de mil dólares. ¿Está bien? Y Espectacular. yo terminé pagando la deuda que debía y después toda la diferencia me la llevé yo tuki, bolsillo. Después compramos otra propiedad de vuelta, con deuda, en ese caso de un constructor que nos financió a pesar de que nos daba la propiedad. Lo hicimos de vuelta. Tercera vez, otra vez. Bueno, y ya cuando lo hiciste 3, 4 veces, igual estos son delirios que hago yo, pero no quiere decir que lo tengan que hacer la gente, pero No, obvio. después de 3, 4 veces que hice eso, ya listo. O sea, ya tenía capital que no tenía unos años antes.
¿está bien? Gracias a la disponibilidad de crédito. Por eso yo soy un fan de esto. Y a pesar de ser un fan, decía en el 2017-2018 que me pareció un delirio, porque ahí sí, la situación era muy diferente a la de ahora. Tenías el precio en el doble, el ingreso lo tenías muy alto, por eso ahí era diferente. Yo me acuerdo, 2017, tenía amigos que vivían en París y ganaban menos que quienes trabajaban acá de lo mismo, ¿está bien? Yo tengo muchos amigos que estudian económicas. Trabajando de lo mismo, se ganaba más en Buenos Aires que en París. Entonces, ¿qué escenario iba a pasar después? Y obviamente lo más probable era que se ganase menos, porque no somos mejores que Francia, somos mejores que el África subsahariana, pero no mejores que Francia. Entonces, esto demencial en Argentina. Pasamos de sueldo promedio de 1.700 a Chirola en pocos años y después rápidamente de vuelta se triplica en dólares el salario. Es como todo es muy demencial, por eso hay que cuidarse frente a decisiones muy grandes financieras porque pueden cambiar las variables macro muy rápido y en general de forma inesperada. En general, la mayoría de la gente le tiene miedo a lo que ya pasó y es como lo que va a pasar probablemente no sea lo que ya pasó. O sea, Argentina sí repite los ciclos, pero cuando vos haces todo el ciclo de alza y después todo el ciclo de baja, cuando estás en la desgracia máxima, lo que espera la gente es que siga la desgracia. Y ahí lo que yo espero en general es lo triste de Argentina es que se repite el ciclo, no que nos convertimos en una desgracia total o en la gloria, porque ahora si siguen subiendo los salarios, sigue subiendo el ingreso en dólares de la gente, yo creo que en breve muchos delirantes van a pensar que estamos en un paraíso y es como para un poquito. O sea, esto no se va a mantener en el tiempo salario de no sé cuántos miles de dólares, como siempre pasa un ratito y después se revienta otra vez todo. Entonces, como, qué sé yo. Lo bueno es que no nos podemos aburrir acá, No, en eso Argentina. seguro, ¿eh? Me Tenemos acuerdo, para... varios funcionarios habían dicho algo de Suiza, que es Qué espectacular. aburrido, ¿no? Qué embole. De locos. Compré una propiedad de pozo. Sí, ¿Va, no es no va? O sea, es riesgoso porque yo, por ejemplo, cerca de donde vivo, hay una propiedad que está arrancada hace 5 años y está en un cuarto. sí, van por la cuarta losa y Sí. pasaron 5 años, la tristeza. Bueno, yo Porque te es respondo, normal, ¿viste? Este tema de decir, sí, che, comprate una de pozo, de pozo, de pozo, de pozo. para mí hay un error conceptual muy grande, que es cuando vos compras un departamento de pozo, no estás comprando un departamento. Lo que estás comprando es un pedacito del proyecto ese, ¿está bien? Y hay 2 o 3 cosas súper interesantes para entender esto de comprar en pozo que es importante destacar. Uno, ¿qué significa que no estás comprando un departamento? Que puede no terminarse la obra, aunque la probabilidad sea muy baja. Segundo, que el producto final puede no coincidir con lo que vos pensás que estás comprando. Y tercero, que el tiempo de entrega puede ser mucho mayor a lo que te prometieron. Pero eso no es tan importante. Lo súper importante es que vos estás concentrando todo tu ahorro en una desarrolladora, en un barrio, en un proyecto, con un riesgo empresario zarpado, Altísimo. que no quiere decir que la desarrolladora sea una estafadora. Hay riesgo empresario. ¿Cómo suele funcionar un fideicomiso que vende en pozo? El que tiene una tierra, por ejemplo, acá enfrente un chango tiene un lote en Palermo, la pegó, heredó del abuelo y vale 700 lucas el lote, se lo vende a una desarrolladora. La desarrolladora en general no le da las 700 lucas, le dice, muchas gracias Agustín, te voy a dar 4 departamentos en este desarrollo, ¿está bien? Entonces vos, ¿qué decís? Bueno, yo te doy la tierra, vos construís el edificio, pero me tengo que asegurar de alguna forma que me vas a dar los 4 departamentos. Entonces, ¿qué se suele hacer? El que vende la tierra suele hipotecar la tierra a su favor. ¿Me seguís hasta ahí? Es decir, le da la tierra al desarrollador, pero como se la va a dar gratis, porque no va a cobrar un mango en el corto plazo, le dice, si vos abandonás la obra hasta la cuarta losa y ahí te fundís o te escapás porque sos un delincuente, cualquiera de las dos, yo me quedo la tierra con todo lo que se haya hecho hasta ese momento. Entonces, ¿qué pasa? El que termina entrando después y compra el segundo A, que no existe porque todavía no hay nada, está asumiendo un riesgo que no entiende directamente. ¿Por qué? Porque si ese pozo no se termina, todo el avance que se haya hecho se lo va a llevar el dueño anterior de la tierra. Y todos los que fueron comprando unidades no se van a llevar absolutamente nada. Esto obviamente es un mensaje que hace que los desarrolladores me quieren matar. Porque imagínate lo que estoy diciendo, soy inmobiliario, estoy diciendo esto es un delirio. Bueno, ese riesgo es muy, muy bajo. Lo más probable es que se termine el edificio y que no pase nada. Pero ¿por qué vas a asumir vos un riesgo con tu capital cuando tenés enfrente de la misma calle en Palermo un departamento usado al mismo precio? Esto es lo que está pasando hoy. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo uno en pozo acá y otro enfrente que está usado, si están al mismo precio, sin lugar a duda tengo que comprar el usado porque no tengo 100%. riesgo. Ya está ahí, listo, sin riesgo. Y Pero tenés ¿qué pasa? inmediato. Exacto. Exacto. Pero lo que históricamente pasaba es que el pozo tenía un 20% de descuento con respecto al usado. Entonces, lo que valía $100.000 enfrente, valía 80 en pozo. Entonces, ¿qué pasaba? Era
Bueno, por ahorrarme 20 lucas, asumo el riesgo de que tarde más, de que no se termine, de lo que sea. Todos riesgos chiquitos. Entonces, como son riesgos chiquititos, las 20 lucas me pagaban ese riesgo. Pero si me van a vender como pasó ahora, el año pasado pasó por primera vez en la historia un delirio que no había pasado nunca, que es que los pozos se venden más caros que los a estrenar. ¿Se venden? No se venden. Se ofrecen en venta, que es muy diferente. Se vende el a estrenar que está enfrente, pero el pozo que está enfrente no se vende. Se pone en venta a un precio más alto. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de los desarrolladores ponen los precios de lista, es decir, los precios ofrecidos, en base a sus costos. Y como sus costos en dólares subieron mucho, empezaron a poner valores de publicación más altos. Pero eso es economía del CBC. El precio sale de la interacción entre oferta y demanda. Si tu costo es $1.000 el metro o $2.000 el metro, a nadie le importa. El mercado va a pagar en relación a la oferta-demanda, que es lo que explicaba antes. Si yo tengo 15 para comprarme un producto, puedo subir el precio y lo voy a vender igual. Si no tengo nadie que me lo compre, tengo que bajar el precio, si no, no me lo compra nadie. Entonces hoy está pasando eso. Buscando bien, vas a encontrar desarrolladores coherentes que siguen dando ese 20% de descuento con respecto a un estrenar y ahí tiene sentido asumir el riesgo. Si vas a comprar al mismo precio que el que está enfrente, es una estupidez total comprar un pozo. O sea que el mensaje que estoy diciendo es, hay riesgo, no es una boludez comprar en pozo, pero te tienen que pagar el asumir el riesgo. Si no, no lo asumas. Yo creo que lo veo un poco más como una inversión, más que tipo, bueno, me compro un pozo para tener una casa. Es más tipo segunda vivienda o para pensar en alquilarlo en un momento o en revenderlo. Y Venderlo de también vuelta como después que se diversificación si termine. vos tenés mucha guita. O si Bueno, vos sí. tenés, no sé, un palo verde y tenés 500 lucas en acciones, 300 lucas en tu propia casa, 100 lucas en bono del Tesoro estadounidense y las otras 100 las querés poner en un pozo, está bien, está muy bien. Estás entendiendo cuál es el riesgo, sabés que cuando se termine van a ser 125 y si suben los precios 20% por año va a ser muchísimo más, porque otra cosa, la contracara de lo que dije antes, el que empezó a invertir en pozo en el 2002 tuvo un quindenio, es decir, 15 años seguidos, en los cuales cada pozo que le iban dando iba ganando guita delirante, porque entraba 20% abajo del precio del momento en que ponía la guita. Claro. Pero lo dije recién, Recoleta subió 20 y pico por ciento el año pasado. Por lo tanto, si vos una propiedad valía 100, vos la comprabas en 80, pero los precios subieron 25% en un año, ya el año siguiente no vale 100, vale 125 y vos pusiste 80. Entonces, eso Hermoso. es un año, pero si después vuelve a subir 25, 2 años y sigue el pozo porque tarda mínimo 3 años. Tercer año, entonces quizás salís en 200 lucas y vos pusiste 80. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que puso 80 y en 3 años se va con 200, sale a decirle a todo el mundo, che, los que no hacen esto son unos boludos. Y en realidad es como bajar un Tuvo un poquito. culo bárbaro. Exactamente. Le agarró el único periodo que subieron los precios de forma ininterrumpida por 15 años, porque también entró en el piso mínimo de precios Claro. de los últimos 50 años. Entonces todo es relativo. Claro. De vuelta, pozos comprando hace un año y medio, algo así, negoción. Negoción porque entrabas de vuelta con un poquito por debajo del precio de esos momentos y ahora te están entregando productos Más que caro. valen mucho más porque ya acumulás un año y medio de suba de precios. Por lo tanto, acumulás más que 20 y pico por ciento de suba en barrios copados. ¿Se puede hipotecar tu propia casa para, o sea, yo entiendo que sí, pero digo, para comprar una segunda casa y con la renta de esa segunda casa ir pagando el préstamo hipotecario? No. O sea, en Estados Unidos y en otros países civilizados, sí. Acá lo que vos podés hacer es vender tu casa y comprar la segunda, que sería tu única vivienda, y se hipoteca la vivienda sobre la cual te están dando el crédito. Si no, otra opción es, la primera no la vendés, compras la segunda porque hay líneas para segunda vivienda, y la segunda la hipotecás. Pero en Argentina, por ahora, no podés sacar un crédito para comprar esta hipotecando esta. No se puede. En otros países sí, estaría bueno, porque no tendría riesgo para el banco, es una boludez que no exista eso. Por ahora no existe, y así como eso hay un montón de cosas que otros mercados tienen que todavía no existen, como un mercado secundario de hipotecas, como poder meter más de una hipoteca sobre una misma propiedad, porque ponele que yo saco una hipoteca sobre una propiedad de 100, como hablábamos antes, la propiedad va a cambiar de precio, quizá mañana vale 200. Sí. Y yo quizá la deuda de 100 la bajé a 50. Entonces debo 50 sobre 200, quizás hay otro banco que me quiere prestar 100 otra vez. Y te compras otra cosa. Exacto, pues total, yo tengo 50 y vale 200, quedan 150 que puedo hipotecar. En cualquier país civilizado hay bancos que están dispuestos a prestarte, no sé si hasta 150, pero cerca de 150. Entonces eso y el mercado inmobiliario empieza a moverse y vamos por primera vez a un mercado un poco más desarrollado, debieran empezar a pasar estas cosas como la que vos planteaste recién, Agustín, de, che, compro otra cosa hipotecando la anterior. Todavía eso lamentablemente no se puede hacer. A ver si lo entendí entonces. Tengo mi propia casa, por ejemplo. Sí. Hipoteco una segunda vivienda. Sí. Y la pongo a rentar. Sí.
No se puede alquilar la propiedad. Bueno, ahí van Ninguna de las varias dos. cosas. O sea, tendrías dos. Varias cosas. Las líneas de crédito hipotecario que hoy existen no te permiten alquilar la propiedad. Ok. O sea, después la pregunta es: ¿para qué querés una segunda propiedad si no la vas a alquilar? Bueno, quizá querés una casa de fin de semana o qué Bueno. sé yo. En la O para práctica, que te y esto quede. no es o sea, no es apología del delito. En la práctica hay casos que gente compra, la alquila y bueno, se la juega, pero está violando el contrato. Está Ok. violando el contrato del No, crédito acá en el hipotecario. canal no lo recomendamos. Exactamente. No está recomendado. Para vos, ¿puede ser que haya créditos hipotecarios de cuota fija sin UVA, digamos, en algún momento acá en Argentina? Ojalá que los haya, ya ha habido un montón de veces, por lo tanto para mí va a volver a haber. Si eso llega a pasar hay que tirarse de cabeza en esos créditos. Yo creo que si todo este año la inflación sigue bajando, seguimos estando en montos muy zarpados de inflación. O sea, lo que pasa es que venimos de niveles tan delirantes que no nos parece delirante donde estamos, pero 2 y pico% mensual es la inflación anual de cualquier país. Y cualquier país, no digo Europa, digo los que tenemos al lado, ¿eh? O sea, países latinoamericanos medio pelo tienen la inflación anual que nosotros tenemos en un mes. Por lo tanto, el camino a recorrer todavía es medio largo. Si en el 2026, ponele, el año que viene, que falta más de 12 meses, estamos con una inflación razonable, 0 y pico mensual, ahí quizás se empieza a ver algún valiente, algún banco valiente que diga: vamos a dar estas líneas a tasa fija. La joda también es que no creo que aparezcan muchos, excepto que haya una inyección de capital en esto. Porque un tema que no hablamos es por qué los bancos suben las tasas ahora. Pues están subiendo las tasas, que me parece una noticia de mierda que no se le dio el suficiente lugar en los medios de comunicación. Están subiendo las tasas porque ya hubo mucho interés en los créditos. Entonces, como todos los bancos ya tienen decenas de miles de interesados en cada línea que están ofreciendo, dijeron: Levanta. bueno, vamos a cobrar 2 puntos más, a ver si alguien pica. Y cobraron 2 puntos más y siguen teniendo candidatos en todos los bancos. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Si eso sigue pasando así, no creo que haya mucho incentivo, al menos en los privados, de dar tasas fijas. ¿Para qué te voy a dar tasas fijas si puedo dar un UVA al 8% y alguien me lo agarra? O sea, ¿para qué voy a dar fijo al 8%? Pero guarda, porque el Nación, el Ciudad y bancos así son bancos que teóricamente ganan plata, pero en realidad tienen todo el negocio subsidiado, es decir, por el Estado Ok. Nacional. Entonces quizá en algún momento vuelven a aparecer. Si llega a aparecer eso, yo me vuelvo loco. Ahí diría claramente no hay mucho que analizar, porque de vuelta Argentina es un país inflacionario, porque es un país que no se respeta nada. Entonces, aunque a pesar de que tengamos, ponerle ahora 4 años de que no va a haber déficit fiscal, en breve va a haber de vuelta de déficit fiscal. Y si tenés 5 puntos del PBI en déficit fiscal, hay que financiarlo de alguna forma. Nadie te va a apretar un mango, por lo tanto vas a tener que emitir para financiarlo. Emitir, generas inflación y al carajo todo otra vez. Entonces eso en general es un ciclo que se repite. Entonces, bueno, hay que ver si dentro del ciclo a vos te conviene una cosa o la otra. Bueno, Santi, espectacular. La verdad, me encantó la charla. Muchas gracias por tomarte el tiempo de charlar un rato. Por favor, Y Agustín, gracias a vos. si querés pasar un chivo, lo dejamos acá en los links en el canal, en el video. Bueno, muchas gracias. Yo soy Santiago Magnín, para cerrar, soy fundador y CEO de inmobiliarios.com, que de inmobiliarios.com es una red inmobiliaria que le provee servicios a corredores inmobiliarios para que vendan más y que se apalanque su talento en herramientas tecnológicas y cosas copadas que le damos a todos. Eso es todo. Muchas gracias, Agustín. Bueno, Santi, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Dale, hagamos un episodio 2.